Capítulo 10. Lastimado, agriado, exacerbado a la larga, esa broma pueril e irreflexiva, esa inocente burla de chiquillos, había concluido, sin embargo, hora por hora repetida, con la cargosa insistencia de la infancia, por determinar un profundo cambio en Genaro, por remover todos los gérmenes malsanos que fermentaban en él, y víctima de las sugestiones imperiosas de la sangre, de la irresistible influencia hereditaria, del patrimonio de la raza, que fatalmente con la vida, al ver la luz, le fuera transmitido las malas, las bajas pasiones de la humanidad, hicieron de pronto explosión en su alma. ¿Por qué el desdén al nombre de su padre recaía sobre él? ¿Por qué había sido arrojado al mundo marcado de antemano por el dedo de la fatalidad, condenado a ser menos que los demás, nacido de un ente despreciable, de un napolitano desgradado y ruin? ¿Qué culpa tenía él de que le hubiese tocado eso en suerte, para que así lo deprimieran los otros, para que gozasen de estarlo zahiriendo, reprochándole su origen como un acto ignominioso, enrostrándole la vergüenza y el ridículo de ser hijo de un tachero? ¿Le sería dado acaso quitarse alguna vez de encima esa mancha, borrar el recuerdo del pasado? Veríase irremediablemente destinado a ser un objeto de mofa y menosprecio entre sus compañeros ahora, entre hombres después, cuando llegara a ser hombre también él. Un sentimiento de odio lo invadía, de odio arraigado y profundo que no hacía por sofocar en su corazón contra la memoria de su padre, del viejo crápula, causa de su desgracia. Recordaba el día de la escena en el mercado, su historia contada a voces por el chino pescador ante un auditorio absorto, su triste historia que tanto había esmerado siempre en ocultar a los ojos de los otros estudiantes, hablando de bienestar, de la decencia, de la riqueza de su familia, mintiendo en sus nacientes ínfulas de orgullo una distinta condición social para los suyos. La rabia, el despecho, un deseo loco de vengarse lo asaltaban. Oh, si hubiese podido apoderarse del canalla que lo había vendido, descubierto, y cebarse y encarnizándose con él, en él matarlo, pero matarlo imponiéndole 1000 muertes, que 1000 veces sufriera lo que él sufría, gozándose en atormentarlo a fuego lento, a chuzazos, como por entre los postes de los corrales del Alto, armado de un cortaplumas en los días de Rabona. Habíase solido pasar horas él, entretenido en chucear las reses embretadas. La negra perspectiva del porvenir que se forjaba, la idea de que no llegaría jamás a cambiar su situación, de que sería eterna su vergüenza, la humillación que día a día le hacía sufrir sus condiscípulos, de que siempre, a todas partes, llevaría como una nota de infamia estampada en la frente el sello de su origen, llenaban su alma de despecho, su corazón de amargura. ¿Pero qué? ¿No era hombre él? ¿Debía por ventura resignarse así, cobardemente, conformarse con su suerte, sin luchar, sin sublevarse, doblar el cuello, dejar que se saliesen los otros con la suya, que lo siguiesen afrentando, mirándolo desde arriba, habituados a manosearlo, a no ver sino un pobre diablo, a un infeliz en él, al hijo del gringo tachero? No, llegó a exclamar un día en un desesperado arranque de bestia acorralada. Él los había de poner a raya, los había de obligar a que se dejaran de tenerlo para la risa, les había de enseñar a que lo trataran como a gente. Y ya que sólo en el azar del nacimiento, en la condición de sus familias, en el rango de su cuna, hacían estribar su vanidad y su soberbia, les habían de probar que él, hijo de gringo y todo, valía 10 veces más que ellos. Capítulo 11. Consagróse desde entonces al estudio, de lleno, con pasión, y una vida de lucha empezó para Genaro. Era un anhelo constante, un afán de saber, de descollar entre los otros estudiantes. Distanciado ahora de sus antiguos compañeros de parranda, cuya sociedad rehuía y a quienes ahora
y a quienes solía encontrar solo de paso, al cruzar los alrededores del mercado o esperando en los claustros la hora de la clase. Apenas durante el corto tiempo de las atenciones de su empleo le reclamaban, veíasele ausente de su casa, volvía después, se retraía, se encerraba entre las cuatro paredes de su cuarto solo con sus libros. Y redoblaban su dedicación y su ahínco a medida que el año transcurría, que se acercaba el plazo fatal de los exámenes, el día terrible de la prueba. Levantado de la cama al aclarar en las mañanas crudas de invierno, pero insensible a los rigores del frío, a la falta de descanso, a la hora de la clase, al momento de salir, llegaba a sorprenderlo sin tiempo muchas veces de tomar el más ligero desayuno, absorto por completo en el trabajo, en ese trabajo maquinal del estudiante rutinero, porfiando con el libro, haciendo con un tesón de buey uncido el yugo, por grabar en su memoria lo que había intentado comprender la víspera, repitiendo en voz alta la lección del día 10, 100, 1000 veces, seca la garganta, mareada la cabeza, invadido más y más por el confuso aturdimiento, por una inconsciencia vaga en el ritmo automático de su incesante marcha a lo largo de la pieza. Luego, bajo el círculo de la luz de una lámpara de aceite, en la atmósfera encerrada de su cuarto estudiante, noche a noche, las veladas se sucedían. Las veladas sin fin interminables, prolongadas hasta las horas cercanas de la madrugada, arrebatando, febriciente, la enorme tensión intelectual a que voluntariamente llegara a someterse, clavado los codos sobre su escritorio, un escritorio de paño verde, enchapado de nogal, oprimida la frente entre las manos, los ojos fijos en algún libro de texto, un paquete de cigarrillos negros, una jarra de café frío, no faltaba jamás al alcance de su mano. Y cuando el sueño, ese déspota implacable, a pesar de todo lo embargaba, cerraba sus párpados hinchados y ardorosos con la inflexible dureza de una tenaza de hierro, sacudiéndose de pronto en el esfuerzo de todo él, corría a abrir la puerta de la calle, llamaba al sereno de la cuadra y después de obtener de éste el favor de que golpeara momentos más tarde a su ventana, sin acertar siquiera a desnudarse, caía, se desplomaba atravesado como un muerto sobre el colchón de su cama, que no eran, sin embargo, ni la labor abrumadora del espíritu ni las fatigas del cuerpo lo que más quebrantaba su organismo. Otra especie de sufrimiento acentuado en él cada vez más sus ingénitas tendencias sordamente lo minaba, la emulación, la envidia, el despecho de reconocerse inferior a otros. Dábase todo entero al lleno de sus tareas, se mataba, se devanaba los sesos, estudiando, pasaba entre sus libros la mitad de su existencia. ¿Qué premio, qué recompensa? Entre tanto conseguía, ¿qué ganaba? ¿Qué valía? Él, ¿quién era? Apenas un espíritu vulgar, un estudiante ramplón, adocenado de esos que, bajo una capa artificiosa del estudio, disimulan su indecencia intelectual, plantas que se arrastran por el suelo sin lograr clavar sus raíces, vegetan y se secan sin dar fruto, parásitos de la ciencia, pobres diablos condenados a vivir recorriendo, ellos también, su dolorosa vía crucis en las bancas de derecho, en las salas de hospital, para llegar en suma a merecer que les arrojen la lástima, la deprimente limosna de un título usurpado de suficiencia. Si pensaba ese, era él, lo sentía, lo conocía, abstraído, reconcentrado en el secreto examen que de sus propias fuerzas intentara, mirábase obligado a confesarse a pesar suyo, su impotencia, íntimamente y a él solo, allá, en la negra, en la misteriosa mudez de su conciencia, en lo más recóndito de su alma, poseído de un sentimiento de sordo malestar, algo como un bochorno de pobre avergonzante. Abría el libro, emprendía el estudio de un punto nuevo. Le sucedía leer a veces y releer el mismo párrafo sin atinar a discernir con comprensión su contenido. Las palabras, las frases, los periodos que se seguían como partes inconexas de un todo heterogéneo, sin mutua correlación, sin vínculos entre sí. Era ya la apariencia de algún error grosero, de una contradicción chocante, que creía ver desprenderse de la página, saltar a primera vista de su lectura y que en un tímido recelo de sí mismo aplicaba todo su esfuerzo de atención en comprobar, ya un extraño embotamiento, una torpeza, una singular dificultad de comprensión
que impidiéndole tocar el fondo del asunto, posicionarse de él y dominarlo, arrancaba con un gesto de rabia y de impaciencia palabras soeces de sus labios. Levantábase entonces ofuscado, caminaba presa de una agitación, recorría de un extremo a otro su cuarto, volvía, se sentaba, inmovilizaba ensimismado la vista sobre el texto, pero un objeto cualquiera, un detalle luego, una nada lo distraía, los dibujos del papel en la pared, los colores varios de la alfombra, el humo del cigarrillo, el brillo de un picaporte. Y era entretanto el libro como una puerta cerrada tras la cual se ocultara lo impalpable. Eso que en vano su mente enardecida perseguía, eso que habría querido poseer, asir, dominar, que se le escapaba. Se le iba, rebelde, a sus miradas, se desvanecía, en una ilusión de caprichosas curvas, de heces escurridizas de culebra, eso ignoto, informe, inmaterial, algo como el alma de la tinta y del papel que flotaba y se agitaba, que en la obcecación de su cerebro, rodeado del silencio de la noche, le parecía oír, palpitar, estremecerse en un vago más allá, apareado al chirrido sordo del aceite, consumiéndose en la mecha del quinqué, a no ser como eran otros que conocía. Llenaban esos la universidad con sus nombres, no parecía sino que ellos toda una generación se encarnara, que el porvenir de la patria se cifrara solo en ellos. ¿Qué hacían? Sin embargo, ¿qué méritos contraían? ¿Qué esfuerzos? ¿Qué sacrificios les costaba la reputación? La fama que de clase en clase habían llegado a alcanzar. Pasaban su vida de estudiantes entregados al solaz de los placeres. Veíaseles en las fiestas de continuo, iban a bailes, a los clubs, oíalos él en los corrillos, en los grupos de estudiantes, hablar, conversar de sus amores, de las mujeres del mundo, de sus queridas del teatro, de sus noches de trueno, de juegos, de orgía. Pero era que brillaba en su frente la luz de la inteligencia, que podían ellos, que sabían, que comprendían, que el solo privilegio del ingenio bastaba en emanciparlo de todo, improba labor, mientras él, él, y sólo porque dotado de la astucia felina de su raza, su único bagaje intelectual, poseía el don de sustraerse a las miradas ajenas, de disfrazar envuelto en el oropel de la verbosidad insustancial y hueca, todo el arido vacío de su cabeza. No faltaba quien dijera de él que también tenía talento él, si lo viesen, si los que tal creían lo sorprendiesen frente a frente, cara a cara con sí mismo, imbéciles, el único talento que tenía era el de engañar a los otros haciendo creer que lo tenía. Capítulo 12. Esos arranques violentos, hijos de un estado de nervioso eretismo, provocado por la misma constante exacerbación de su moral, no tardaban luego en dar lugar a momentos de intolerable hastío, de desaliento profundo en el ánimo de Genaro. ¿Por qué obstinarse? ¿A qué luchar? Querer dar cima a una tarea improba, ardua, para la cual no había nacido, inapropiada a la medida de su fuerza, superior al paciente empeño de su voluntad. Solía decirse, cuando en medio del tumultuoso desbande de sus condiscípulos, tristemente, al salir de clase, alejábase cabizbajo y solo él, llevando en el alma un desencanto más, apurando la hiel de alguna nueva decepción, llamado a hacer la exposición del tema, obligado a tomar parte en su debate, comprometido a pesar suyo en una réplica. Habíase sentido poco a poco vacilar, enredarse, perder pie en la discusión, dominado por un creciente aturdimiento, el espíritu suspenso en un extraño e inexplicable torpor, como reatado y preso, como aferrado en su vuelo por una mano brutal. El fuego de la vergüenza había subido entonces a su rostro, una nube roja lo había envuelto, los latidos del corazón, con un ruido de el redoble del tambor, martillábanle en la sien, y a través del zumbido turbulento de sus orejas, y entre el revuelto torbellino de sus ideas, como empujadas por un vértigo de ronda, habíase abierto camino a la voz de su adversario, clara, sonora, cruel, implacable, en su lógica de fierro, semejante al golpe seco de una masa que sobre él descargara, que lo ultimase, que lo hundiese en una zozobra desesperada de ahogado. ¿Qué desenlace, qué término había llegado a tener aquel horrible suplicio? Lo ignoraba. Se había sentido renacer,
tornar a la conciencia de sí propio, tal cual despierta un borracho de su sueño, sin recuerdo, sin reminiscencia siquiera de los hechos. ¿Acaso había acudido en su auxilio? ¿Había llegado a prestarle una ayuda salvadora a esa sagacidad hereditaria, innata en él, y que era como el refugio supremo de su espíritu, como un agente extraño y misterioso que gobernaba sus actos, como un segundo instinto de conservación que poseyese solo en defensa de su ser moral? Sí, esa última esperanza le quedaba. Una palabra, una interrupción lanzada a tiempo, un oportuno momento de silencio, un gesto afectado de impaciencia, una sonrisa de fingido menosprecio, una repentina inspiración, un rasgo, en fin, de su esencial astucia ajeno al juego de su inteligencia, involuntario, impensado, hasta inconsciente, en el que él había operado tal vez el milagro de salvarlo. Le había sido dado así escapar por las tangentes, salir airoso del difícil paso, eludiendo la cuestión, rozando apenas la dificultad sin tropezar con ella, como guiada por la aguja costea el escollo de la mole ciega de una embarcación. Pero, ¿y si abandonado los recursos de su solo alcance intelectual, hubiérase mostrado tal cual era? Fuerza para él hubiese sido dejarse arrancar la máscara, librar a los otros su secreto. Pensaba luego, con la azorada angustia de quien se ve rodar en el fondo de un abismo. Le parecía ya estar oyéndolos a sus espaldas. Antes de separarse y emprender cada cual su camino, alegres y juguetones al pedirse el fuego. Habían visto, se habían fijado cómo había estado de bien el tacherito para la edad que tenía el nene, Dios lo perdonara. Iba mostrando cada vez más lilacha el mozo. Era decididamente un poco bastante bruto. ¿Para qué estudiaría ese pobre? Le estaban robando la plata a los maestros. Fuera mejor para él que se largase a sembrar papas. Y cuánta razón tenían. Bruto sí, 1000 veces bruto, más que bruto, insensato, loco, de ir a estrellarse estérilmente contra la insalvable valla de lo imposible. Ganas le daba de pronto de echar a rodar con todo y salir de una vez de aquel infierno, de tirar los libros y agarrar el campo por suyo y meterse a cuidar ovejas. ¿No era lo más sensato y lo más cuerdo si no servía para otra cosa? Pero ¿y sus planes heroicos, sus proyectos, sus propósitos, la promesa solemne que se había hecho? ¿No importaba acaso para ante los demás, para ante él